Saludos estimados amigos, les habla Javier Martínez. Estamos en nuestro curso de 45 días con JavaScript. Recuerde que son 45 sesiones, lo hemos llamado 45 días porque precisamente la idea es que practiques una sesión por día. Vamos entonces a lo que será la segunda sesión o el segundo día, y es donde vamos a estudiar lo que son los callbacks. Vamos entonces a abrir la carpeta acá, 02 callbacks, y vamos a ver una pequeña teoría que te tengo por acá, donde tenemos la definición de un callback. Un callback es una función que se pasa como argumento a otra función para que se ejecute más tarde, ya sea después de que la función principal haya terminado su tarea o cuando ocurra un evento específico. Los escenarios donde se usan los callbacks: en la programación asíncrona para manejar tareas que toman tiempo, como leer archivos, hacer peticiones a servidores o esperar eventos del usuario. Otro escenario: eventos en el DOM para responder a clics, movimientos del mouse o teclas presionadas. Temporizadores para utilizar el setTimeout o el setInterval para ejecutar el código después de un tiempo específico. Procesamiento de datos para transformar o filtrar datos en arrays. Interoperabilidad para crear funciones genéricas que puedan recibir diferentes lógicas a través de callbacks. Entonces, bueno, como siempre te he dicho, esto se entiende mejor en la práctica, y vamos a utilizar la misma filosofía que usamos en el primer día en las arrow functions, donde vamos a crear un ejemplo con funciones normales, las funciones que ya conocemos, que todos manejamos, y luego la llevamos a callbacks. ¿Ok? Es más fácil hacerlo así. Entonces, aquí en el mismo documento tenemos los tres ejercicios. Tenemos un ejercicio de nivel básico, uno de nivel intermedio y uno de nivel intermedio alto, tipo entrevista técnica. Entonces, en el primer ejercicio se nos plantea de que debemos escribir una función que reciba un nombre y muestre un saludo personalizado. Esto lo vamos a resolver con una función normal y luego usaremos un callback para hacer lo mismo. Muy bien, obviamente vamos a hacer acá, podemos llamar a la función este es la función simple, ok, función greet, y aquí le ponemos el nombre. Ok, aquí vamos a llamar a greet con un nombre, por ejemplo Juan, John en inglés. Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto sin callbacks. El enunciado te dice: debemos escribir una función que reciba un nombre, aquí estamos recibiendo un nombre, y que después muestre un saludo personalizado. Entonces vamos a hacer lo siguiente: const message, y aquí vamos a utilizar unos backsticks, hello, coma, dólar, y pasamos entre llaves el nombre. Tenemos aquí un símbolo de exclamación y bueno, simplemente un console log para mostrar el mensaje. Ok, entonces bueno, aquí estamos llamando a la función, le estamos pasando el parámetro name, aquí nos creamos un mensaje personalizado y aquí estamos imprimiendo dicho mensaje. Vamos a ver cómo funciona esto. Le damos a ejecutar y aquí vemos hello John.
¿cuál va a ser la tarea nuestra? La tarea nuestra va a ser obtener este mismo resultado basado en esta misma función, inclusive, que nos sirve bastante como ayuda, pero utilizando callbacks. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Mira, ven. Aquí casi todo va a quedar igual, solo que el resultado, este console log, es lo que vamos a pasar para la llamada. Vamos a ver cómo se hace entonces con el callback. Además de que aquí como segundo parámetro hay que pasar una función callback, precisamente, ¿sí? Esta función callback sería el segundo argumento que vamos a pasar aquí. ¿Y cómo quedaría este segundo argumento? Quedaría de la siguiente manera. Mira, ve los cambios que vamos a hacer. Estoy imprimiendo un mensaje, ¿cierto? Entonces utilizo una función que llame a console log message, a esto que está acá. Solo que aquí no va a ser message, sino va a ser msg. Aquí. Y entonces, para utilizar nuestro callback, para que se me imprima esta parte de acá, tendría que llamar a callback y pasarle message. Ahí lo tenemos. Guardamos y vamos a ejecutar y nos sale hello John. Entonces date cuenta lo que hicimos. Utilizamos la misma función que teníamos acá, ¿sí? Solo que estamos incluyendo dentro de los parámetros, como segundo parámetro, el callback. Estamos modificando la llamada para pasarle la función que va a tener ese callback, lo que va a hacer ese callback, y después que se construye el mensaje, se llama al callback pasándole el mensaje. Se sabe que la función del callback es imprimir, entonces bueno, se le pasa este mensaje, esta constante que está acá. Por eso es que obtenemos el mismo resultado que utilizando las funciones normales, utilizando callbacks. Esto se va a entender un poco mejor con los otros ejercicios, porque es una lógica similar a la que utilizamos en las arrow functions. Entonces bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. Cualquier duda que tengas, por favor me la hace llegar en la caja de comentarios. Example 03 JS y example 04 JS, que sería el ejercicio de nivel intermedio, tanto con funciones como con callbacks. Ok, vamos a ver acá entonces cuál es el enunciado de la segunda. Escribe una función que tome un array de números y calcule su suma. Primero lo haremos con funciones normales y luego usaremos un callback para manejar el resultado. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es un array de números, calcular su suma. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Mira, ve. Aquí vamos antes de la llamada, vamos a colocar el array. Vamos a llamarlo add numbers. Vamos a pasarle el array, sería 1, 2, 3 y 4. ok, entonces aquí nos ponemos a resolver a add numbers. Aquí le estamos pasando el array. Ok, y bueno, vamos a crearnos una variable que va a ser add, let add,
suma. Luego vamos a recorrer let igual a 0 y menor que array.length. Esto es la forma típica de recorrer un arreglo. Esto asumo que lo conoces. Ok, vamos a separar aquí este i0 para que se vea un poquito mejor. Y aquí dentro del for, dentro del ciclo, lo que hacemos es sumar. Add más igual sería array i. Ok, luego tendría que utilizar un console log. Console log que me diga the add is, add. Vamos a ver cómo se visualiza esto. A ver si ya lo tenemos. Ejecutamos y nos da the add is 10, es decir 10. Nos está sumando correctamente bien. 1, 2, 3 y 4. 7 por aquí y 3 son 10. Entonces ahora lo que nos corresponde es llevar este mismo ejercicio, pero utilizando la lógica que vimos en el primer ejemplo, en el ejercicio básico. Vamos a llevar este mismo ejercicio a trabajar con callbacks. Veamos, vamos a hacer una copia aquí de esto entero, lo pasamos para acá y hacemos lo siguiente. Habíamos dicho de que aquí le vamos a pasar un callback, ¿sí? Así, perfecto. Aquí esto lo dejamos tal cual, pero acá vamos a pasar una función que va a ser la que va a llamar al console log. A esta de aquí, al console log. Como yo lo que necesito es el resultado, bueno, eso es lo que estoy tratando de obtener. Ok, vamos a llamarlo aquí res de resultado, y esto no puede ir vacío, sino tiene que ir así, res. Muy bien, todo lo demás queda igual, solo que ahora hay que llamar a callback y pasarle el que tiene la suma. ¿Quién tiene aquí la suma? Add. Y eso es todo. Le damos ejecutar y nos debería dar el mismo mensaje. Aquí está, the add is 10. Entonces, con resolverlo de la forma tradicional, utilizando una función, podemos transformarlo en una solución utilizando callbacks. Ahora vamos a hacer el tercer y último ejercicio, que es el ejercicio tipo entrevista técnica, ¿sí? Entonces vamos a crearnos acá example 05.js y example 06js. Este ya es un poquito más complejo. Vamos a compartirte por acá unas traducciones que tengo. Vamos a ver aquí. Ejercicio 3, nivel intermedio alto. Tipo entrevista técnica. Enunciado en inglés. Esto lo dejamos así, tal cual. Lo que nos interesa es el enunciado en español. Lo vamos a poner en la que no va a tener el callback. Escribe una función que tome un array de strings y un callback. La función debe contar cuántas veces aparece cada string y pasar el resultado al callback. Es decir, vamos a poner, tenemos
un arreglo, un array de strings. Vamos a suponer que tenemos allí frutas, ¿sí? Y tenemos, vamos a suponer, manzana, pera, manzana, uva, pera, manzana. Entonces, me debería mostrar este ejercicio. El resultado que me debería mostrar es, bueno, tienes 3 palabras que son manzanas, tienes 2 palabras que son peras y una palabra que es uva, ¿sí? Esto más o menos es lo que quiere decir acá. Lo debemos resolver utilizando una función simple y también un callback. Claro, en una entrevista técnica te van a decir que lo resuelvas utilizando callback, pero es más fácil resolverlo en mi punto de vista. De todas maneras, me dejas tu comentario acá en la caja de comentarios si te interesa, para conocer tu opinión. Que primero me interesaría resolverlo de una manera tradicional, utilizando funciones, y luego pasaría a resolverlo, a transformarlo, en todo caso, utilizando callbacks. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer allí. Antes voy a compartirte estos enunciados que tengo por acá, que este sería el del 5, por aquí lo tengo, te lo copio acá. De todas maneras, esto está en el GitHub, ok. Este sería el del 5, vamos a guardar, y este otro sería el del 6, que es la traducción. Este también me lo colocaron en una entrevista técnica, de los que ponen 3 ejercicios para resolver en 45 minutos o en 1 hora. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que tener ciertas habilidades para poder resolver 3 ejercicios de este calibre en media hora. Por lo general son 45 minutos, ¿no? Muy pocos te piden media hora. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver aquí. Escribe una función en JavaScript que tome un array de strings y un callback. Bueno, vamos a hacer algo. Como ya te dije, te di más o menos cuál es la interpretación de lo que se va a hacer aquí. Vamos a llamar a la función countStrings y le vamos a pasar un arreglo de strings, ¿ok? Que tenga palabras. Por ejemplo, como te mostré, como te había comentado, apple, pear, otra vez apple, aquí le ponemos grape, uva, aquí podemos colocarle pear otra vez, y aquí apple otra vez. Entonces, bueno, aquí a ojo podemos ver que hay 3 apple, 2 pear y un grape, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que de un arreglo podemos contar estas palabras? Esto lo hacemos utilizando objetos, ¿sí? Por eso es que me dice que en el razonamiento de la traducción original, esta pregunta, ve lo que te dice aquí, esta pregunta está diseñada para evaluar tu habilidad para manipular arreglos, trabajar con objetos y usar callbacks de manera efectiva, ¿sí? Entonces, bueno, ya aquí te está diciendo, te está dando como una pista de que vas a trabajar con objetos. No siempre es así, pero si te la dan, bueno, ya sabes que te dicen que tienes que trabajar con callbacks. Si te dice que tienes que trabajar con objetos, ya te están dando el 50% de la solución. Entonces, bueno, vamos a crear aquí a function countStrings, strings acá, y podemos pasar aquí o array o strings, como quieras llamarlo. Vamos a llamarlo strings, ¿sí? Entonces, como te dije, para ir contando esto, verificando
cuántas palabras existen. Lo puedes hacer de varias maneras, ¿ok? Pero la manera más óptima, en mi punto de vista, en mi modo de ver las cosas, es utilizando un objeto. Si yo utilizo aquí un objeto que se llame count y lo inicializo con llave que abre, llave que cierra, entonces ya ahora puedo recorrer este array que está aquí e irmelas ingeniando para ir contando palabra por palabra y almacenarla aquí en count para después obtener el objeto completo con un console log. ¿Sí? Veamos cómo podemos hacer esto. Mira, ve, primeramente tenemos que recorrer el arreglo nuevamente, igual a 0 y menor que strings, que es lo que viene de arriba, length, y luego y más. Entonces ve lo que vamos a hacer aquí. Voy a crearme una constante que voy a llamar word, es decir, palabra. Y en palabra voy a grabar el primer elemento del arreglo, o el elemento que estoy recorriendo con el ciclo. En este caso sería, el arreglo sería strings y el índice es i. ¿Ok? Entonces ve lo que vamos a hacer aquí ahora. Esto es lo que resuelve el problema como tal, lo que viene a continuación. Aquí le digo, al objeto count word, ¿ok? Aquí en count yo le estoy diciendo que como es un objeto, que me verifique cuál es la palabra que estoy pasando. ¿Sí? Lo voy a hacer igual cuando la palabra no exista. Si esta palabra no exista, por ejemplo, estamos trabajando con Apple, y si no existe, entonces bueno, tengo que buscar una manera de inicializarla e irle sumando 1. El problema es que cuando no existe te va a dar undefined. ¿Sí? Entonces lo que hago es lo siguiente: count word o 0. ¿Qué estoy haciendo con esto? Lo que estoy es verificando si esa palabra ya existe en el diccionario, porque esto es como un diccionario. El diccionario te va a dar, te va a decir, vamos a suponer, clave valor. ¿Sí? Entonces aquí yo le puedo colocar más 1 y ve lo que va a pasar. Cuando le digo console.log y vamos a colocarle count nada más, luego le colocamos el mensajito, quiero que veas cuál va a ser la salida. Vamos a darle a ejecutar y allí vemos, mira, ve lo que te estaba comentando: Apple 3, Pear 2 y Grape 1. ¿Sí? Entonces aquí a esto lo que nos faltaría sería colocarle un mensaje, algo así como count of words in the array, así, y allí lo tenemos. Tenemos ya la salida. Entonces, trabajando con un objeto que es como un diccionario que me muestra clave valor, podemos ir contando e ir sumando cada una de las palabras siempre que la vayamos recorriendo en el array, en el ciclo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esta función completa, la vamos a pasar a resolverla
ahora con callbacks. Transformarla es bastante sencillo si has entendido los ejemplos anteriores, porque lo que tendríamos que pasar aquí como segundo parámetro sería callback, ok, este console log, que es el resultado, pasa para abajo para la llamada, aquí vamos a ver qué pasó acá, console log, sí, y bueno, aquí yo llamo a la función, que sería en este caso la función resultado, acá, y le paso aquí res. Muy bien, y aquí bueno, lo que hago es llamar a callback con count, que es quien me tiene el resultado final. ¿Ok? Entonces bueno, ya con esto nos debería dar igual. Vamos a ver, este es el ejercicio número 6, y count of words in the array apple 3, pear 2 y grape 1. Entonces bueno, espero que esto te haya ayudado a entender cómo se trabaja con callbacks. Obviamente esto es algo que requiere bastante práctica, no todos los ejercicios van a ser iguales, pero más o menos con esta lógica que te he dado ya podrás entender cómo puedes resolver un problema pasándolo desde la función normal a una función utilizando callbacks. Si te gustó este video, por favor regálame un like para que otras personas lo vean. Si tienes alguna duda, por favor házmela llegar en la caja de comentarios. Te habló Javier Martínez y nos veremos en la sesión número 3 o en el día número 3 de nuestro curso 45 días con JavaScript. Hasta entonces.